Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo. Y hoy también nos bendecirá y nos enriquecerá con las grandes y hermosas verdades y riquezas que hay en la palabra de Dios. Por lo tanto, mi querido amigo, si ya le diste clip a este link, te invito a que no te desconectes, porque tu tiempo será remunerado con la bendición del Señor. Y a ti, amado hermano, en mente y corazón nos preparamos para adorar al único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, en este momento les invito a que oremos para iniciar este culto. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor mi Dios, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, delante de tu presencia, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Te rogamos primeramente, Padre Santo, que tú quites delante de tu presencia, Señor Jesús, toda mala palabra, Señor, todo mal pensamiento y mala acción que hemos cometido en el día, para que podamos ser, Señor mi Dios, limpios delante de tu presencia y podamos, Padre bendito, estar en comunión contigo, Señor, libre, Señor mi Dios, de toda mancha. Señor, te ofrecemos este culto de oración en tu nombre para que tú, Padre bendito, seas el único digno de toda honra y de toda gloria. Y te agradecemos también, Señor Jesús, porque tú nos has dado hasta hoy la salud, nos has dado, Padre bendito, también el trabajo, Señor mi Dios, y la bendición grande, Señor, de vernos todos los días, Padre bendito. Gracias, Señor mi Dios, por todos los hermanos que están, Señor mi Dios, con salud hoy, Señor. Bendice a los que están padeciendo tribulaciones, Señor mi Dios, a causa de la enfermedad, Señor, así de COVID como de cualquier otra enfermedad que tengan, Señor mi Dios, en su cuerpo. Tú cuídalos y guárdalos, Padre bendito. También, Señor mi Dios, te rogamos y te suplicamos que tú bendigas a cada uno de los Señor mi Dios, de los niños, Señor, de los adolescentes y jóvenes, Señor, así como de maestros que han empezado nuevamente su ciclo escolar, Señor mi Dios, de manera virtual. Señor, dale a cada quien, Señor, sabiduría, conocimiento e inteligencia, Padre bendito, porque es una nueva normalidad, Señor, en las que se inicia, Señor, y pues hay muchos, Señor, en este momento que no cuentan, Señor mi Dios, ni con un equipo electrónico para poder hacer sus tareas, Señor mi Dios, o tomar sus clases, Padre bendito. Dales a ellos, Señor mi Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu bondad y tu gracia, Señor mi Dios, para que puedan, Señor mi Dios, seguir con sus estudios, Señor mi Dios. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelos y guárdalos, Padre Santo. Señor, también bendice el trabajo de cada uno de nosotros, Señor, y te ofrecemos, Señor Jesús, con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra mente y fuerza, este culto de oración, Señor, hacia tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, preparamos también para cantar y adorar a Dios, y en este momento el grupo de alabanza de nuestra iglesia nos dirigirá por medio de unas alabanzas. Que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor.
El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. En Cristo vivimos, por Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. Te alabaré, mi Señor. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí todas son hechas nuevas. Así se inicia el primer amor. En Cristo vivimos, por Cristo morimos, en Él redimimos el mal que hicimos. Su sangre nos limpia de todo pecado, y así el pasado queda sepultado. Te alabaré, mi Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu,
Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas en la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas en la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, incita mi vida, sálvame, Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y es también el motivo y el impulso para que en este momento cantemos a la roca de nuestra salvación. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz.
Una vez perdido viví yo, lejos iba con un error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la sangre de Jesucristo. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Oh, hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio se resume en Jesús. Y para conocer a este Jesús, tenemos la palabra. Les invito pues a que juntos le demos lectura a esta porción bíblica que dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Dios tuvo misericordia. Hoy es el día, el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios, en su gran misericordia, amigo y hermano que me escuchas, puede hacer un cambio radical en tu vida. Lo hizo con este endemoniado. Lo puede hacer con cualquier circunstancia en tu vida. Dios ha inspirado y ha puesto en el corazón del pastor Lázaro palabra que en este momento te invito a escuchar. Hola, estimados, amados y queridos hermanos y amigos. La verdad que me siento agradecido a Dios por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes y saludarles y ser un instrumento en las manos del Dios Altísimo para transmitir allá en el seno de su casa, de su hogar, la bendita palabra del Señor. Les mando un abrazo, les amo en el Señor. Como siempre les he dicho, tengan paciencia. Estamos en una situación difícil. No sabemos cómo estamos, ni hasta dónde va a tardar esto, hasta cuándo. Parece que a veces mejora, pero cuando nos parece que mejora, la situación se vuelve más difícil. Lo único que sabemos, hermanos, es de que Dios tiene el control de todo, y cuando Dios lo decida, porque Él con tan solo decir una sola palabra, todo obedece. Y si obedeció el mar, y si obedeció el viento, y como veremos ahora, si obedecieron más de 2,000 o 5,000 demonios a la voz de Jesús, al instante, ¿cómo no va a obedecer este virus mortal cuando el Señor diga hasta aquí? Entonces esta peste, este virus, tendrá que obedecer y retirarse a la voz de Jesús. Así que paciencia, hermano. Tu vida y la mía están en las manos de Dios. Tu vida no está a la deriva, navegando en las aguas turbulentas de esta pandemia. No, tu vida está controlada por el Señor. Así que nada pasará si Dios no lo permite. Así que ánimo, fe, paciencia. Creo que una de las cosas que teníamos que aprender, estamos aprendiendo, es precisamente
la paciencia en estos tiempos, hermanos queridos. El Señor ha puesto palabra fuerte, palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, y en esta ocasión vamos a reflexionar, vamos a meditar juntos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, de los versículos 1 hasta el 20. Hemos titulado este tema El radical cambio de un hombre, y usted se dará cuenta al final por qué este tema. El evangelista San Marcos acaba de estar narrándonos de aquel momento difícil que vivieron los discípulos en el mar. Era de noche, una noche oscura, cuando el Señor hizo a propósito levantar un gran viento que levantó olas grandes del mar que pegaron con ímpetu ante la frágil barca donde los discípulos hacían todos los esfuerzos por mantenerla a flote. Jesús los salvó de morir ahogados. Todo lo que Jesús hace, lo hace calculado, y todo tiene un propósito en las manos del Señor. Tu vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Así que la palabra del Señor dice que cuando llegaron del otro lado del mar, de noche, Jesús les había demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza, su poder sobre el viento y el mar. Así que los discípulos quedaron sorprendidos que todo obedeció a la voz de Jesús, y obedeció de inmediato. Así que ellos recibieron esa lección, que todo obedece a la voz de Jesús y obedece al instante. Así que bajaron de la barca a tierra, y justo en medio de la noche oscura, ahora se les presenta otro problema. Los discípulos, quizás después de todo, recibieron consuelo, recibieron alegría, estaban a salvo, pero no sabían que bajando a tierra inmediatamente vendría un problema también muy difícil, y que sus vidas volverían otra vez a correr peligro. Fíjese que así es la vida, querido hermano. De pronto somos sometidos a una turbulencia de problemas, y el Señor trae calma, y justo cuando apenas acaba de pasar esta turbulencia y estamos alegres de que todo ya pasó, de pronto viene otra, y también difícil. Así le pasó a los discípulos. No les duró tanto la tranquilidad, porque al momento que ellos bajan a tierra, ¡pum!, se les presenta un problema serio. Ahora no son las fuerzas de la naturaleza, ahora son las fuerzas ocultas de Satanás que se enfrenta a los discípulos del Señor. Viene a enfrentarse a Jesús. Dice la Biblia que era precisamente un endemoniado, pero no era cualquier endemoniado. Este caso era un caso muy especial. Dice que el lugar donde ellos bajaron, donde iban caminando, bajando de la barca, del mar, era un lugar que se llamaba Gadara. Por eso se le conoce a este endemoniado como el endemoniado gadareno, porque era de Gadara, de las tierras de Gadara. Dice que la Biblia que este era un pobre hombre que había sido poseído por las fuerzas ocultas de Satanás, y que este pobre hombre vivía en los sepulcros. Era un hombre con un espíritu inmundo, pero no era uno.
Dice la Biblia que este pobre hombre había sido conquistado, había sido esclavizado, había sido dominado totalmente por las fuerzas del diablo. Y él andaba por los sepulcros, ahí dormía, iba por los caminos, iba por las montañas, por las laderas, como loco, pero estaba endemoniado, dice la Biblia. Y dice que estaba todo cicatrizado, sangraba, porque con las mismas filo de las piedras se sajaba su carne en la desesperación de quererse liberar de estas fuerzas del diablo. Seguramente el mismo diablo le hacía tener ese impulso suicida ante la desesperación de estar sujeto por estos demonios, dice las Sagradas Escrituras. Estos demonios tenían una fuerza terrible. Dice la palabra del Señor que habían intentado sujetarlo muchas veces. Los grilletes que les ponían en sus manos, las cadenas que les ponían en sus pies, literalmente dice la Biblia que los hacía pedazos. Para él eran como hilos, como hileras. No había manera de poder amarrarlo, de poder sujetarlo, de poder tenerlo en algún lugar quieto. Era imposible, no existía una forma, un medio de poder sujetarlo. Imagínese usted, piense usted en esta situación tan dura. La gente evitaba encontrarse con este hombre que loco andaba gritando por los caminos, por las laderas, por las montañas, por los sepulcros, y él vivía en los sepulcros, muerto espiritualmente, vivía dentro de los muertos. Hasta que cuando ve a Jesús, viene a Jesús. Conste que Jesús, dice la Biblia, si nota este detalle, que Jesús no va a los demonios, a este endemoniado, sino la Biblia dice que este endemoniado viene a Jesús. Y cuando llega a Jesús, no soporta, no resiste el poder de Jesús y se postra y grita, implora y suplica a Jesús. Y él dice, porque conoce quién es Jesús, él le dice que es el Hijo de Dios. Mire lo que le dijo este demonio. Dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él, dice el versículo 6, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Querido hermano, tan solo la presencia de Jesús atormenta a los demonios. Él mismo conoce a Jesús, sabe quién es Jesús, sabe que es el Hijo de Dios. Pero solamente eso sabe. Quiero decirle que hay un libro en la Biblia que es una carta llamada en la Biblia Carta de Santiago, y dice la Biblia que el diablo sabe que Dios existe. Tú crees que Dios es uno, dice. Bueno, también los demonios, dice, creen y tiemblan. Pero hasta ahí nada más. Aquí este demonio ante Jesús sabe quién es Jesús y tiembla, pero hasta ahí nada más. Para los demonios ya no hay piedad, ya no hay misericordia. ¿Y sabe usted por qué? Porque ellos creen, tiemblan, pero
es maldad, es el mismísimo diablo que solamente genera maldad y jamás se arrepentirá. Y además Cristo no vino a morir por ellos. Cristo vino a morir en la cruz por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de los hombres. Bueno, ¿qué hizo Jesús cuando estaba frente a estos demonios? Fíjese que hay un detalle aquí muy importante. La Biblia tiene, cuando uno va leyendo las Escrituras, hay que notar ciertos pasajes o ciertas palabras claves, ciertos detalles le llamo yo, a donde hay que posar nuestros ojos un momento. Fíjese que Jesús se le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque Jesús le decía, sal fuera de ese cuerpo, espíritu inmundo. Fíjese que hoy he visto que muchos cuando van a expulsar demonios de los endemoniados, siempre tienen un diálogo con el diablo, y Jesús nunca tuvo un diálogo con el diablo. Jesús, cuando veía a un demonio, inmediatamente, o a un demonio que había poseído a una persona, inmediatamente le decía, sal fuera. Los reprendía para que saliera, sal fuera. Era todo lo que les decía. Y solamente aquí es cuando Jesús le dice a un endemoniado, y ese es el detalle que quiero que usted vea, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y yo le pregunto a usted, ¿a poco no sabía Jesús cómo se llamaba? Claro que sí sabía. Pero ¿por qué le pregunta? ¿Usted recuerda cuando una mujer tocó el borde del vestido de Jesús, de la ropa de Jesús, y salió poder de él? Y Jesús comienza a ver a su alrededor y dice, ¿quién me tocó? ¿Que ha salido poder de mí? ¿Usted cree que Jesús no sabía quién le tocó? Claro que sí sabía, y entonces ¿por qué preguntó? ¿Entiende? Y aquí, ¿por qué le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? Si Jesús sabía, Jesús sabe todo, Él es Dios. ¿Y por qué le pregunta cómo te llamas? Porque este es un endemoniado diferente a los demás. Jesús, claro que sabe cuántos demonios hay allí, pero Él lo sabe. Pero la gente que está alrededor, la nube de testigos que está alrededor, sus mismos discípulos que está alrededor, ellos no saben cuántos demonios hay allí. Si Jesús no le hubiese preguntado, no para saberlo Él, sino para que los que estaban alrededor lo supieran, nadie hubiera sabido hasta hoy que ese pobre hombre tenía muchos demonios. Por eso preguntó, no porque no sabía, sino por los que no sabemos o los que no sabían. ¿Y cómo le responde? El endemoniado no responde él. Él tenía obviamente un nombre. Él no se llamaba Legión. Seguramente él tenía un nombre que le puso su papá y su mamá. ¿Quién contesta? No contesta el endemoniado. Contestan los demonios que habían poseído a ese pobre hombre. Y le dicen a Jesús, somos una legión. Fíjese usted que es un término romano que se usaba para hablar de un grupo de soldados. Y una legión podían ser hasta 5,000 y 6,000 soldados. Lo más seguro que esto eran más de 2,000 demonios. Porque si usted va más adelante, cuando los demonios se meten en los cerdos, la Biblia dice que eran 2,000 cerdos. Supongamos que un demonio se metió en cada cerdo, pudo haberse metido hasta más en cada cerdo, pero nada más cerdos eran 2,000, dice la Biblia. No dice exactamente la Biblia cuántos demonios eran, pero el término legión puede significar hasta 6,000 demonios.
Con razón, no lo podían sujetar ni con grilletes, ni con cadenas, ni con nada. Imagínense la fuerza de todos esos cientos de demonios que habían dentro de este pobre hombre. Hay algo importante aquí, querido hermano y amigo. Cuando el diablo toma la vida de un hombre, cuando el diablo controla la vida de un hombre, hace tres cosas. Primero, lo conquista. Segundo, lo domina. Y tercero, lo esclaviza. Y cuando lo conquista, lo domina y lo esclaviza, le quita su dignidad y le quita su libertad, le quita su familia, le quita sus amigos, le quita su trabajo, le quita sus vecinos, le quita todo, lo vuelve una carroña humana, lo vuelve una miseria humana, lo vuelve una piltrafa humana. No todos los hombres están endemoniados, pero el demonio ejerce una influencia terrible en los hombres, conquistándolo, esclavizándolo, robándole su dignidad y robándole todo. El diablo lo conquista, lo domina. El diablo ejerce una gran influencia en el hombre que no tiene a Dios. El diablo ejerce una gran influencia en el hombre y en la mujer que andan lejos de Dios, que andan en sus pecados. Es el terreno fértil del diablo para ejercer, para conquistarlo, para dominarlo y para esclavizarlo, para robarle todo. Cuando el diablo toma la vida de una persona, lo esclaviza en el sexo, lo esclaviza en las drogas, lo esclaviza en el alcohol, lo esclaviza en tantas cosas y lo hace una piltrafa humana, lo deshumaniza y lo hace una miseria humana. Esa es tal la fuerza del diablo. Pero fíjese qué hizo Jesús con este hombre, conquistado, dominado y esclavizado, que le había robado todo. Una vez Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que le escuchaban: el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Mata tu vida, te roba todo, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tu libertad, todo. Destruye todo. El diablo así es. Y Jesús así lo describe. Roba, mata y destruye. Y a este pobre hombre lo tenía así. Una miseria, una piltrafa humana. Pero quiero decirte una cosa, querido hermano. Que Jesús lo cambia todo. Y lo cambia de manera radical, total. No hace las cosas a media. Jesús le dijo a toda esta legión de demonios: os salgan, y salieron de ese pobre hombre, de esa vida. Y qué maravilloso, hermanos queridos, que dice que después de ser un hombre que andaba por las calles como loco, tenía tiempos, dice la Biblia. Hay otro evangelio que dice que tenía tiempo de estar así, es decir, años de estar así, en esa vil miseria, en esa vil condición. Seguramente estaba todo marcado, andaba todo lacerado de sus carnes, sucio, todo peludo, con andrajos, ni andrajos cargaba. Dice la Biblia que desnudo andaba. Hace un rato te dije que el diablo roba la dignidad del hombre. Sí. Ves a las pobres gentes tiradas en las calles, a los hombres y las mujeres, sucios, apestosos, orinados, hechos, todos peludos,
una piltrafa humana por las calles, por las aceras, por los mercados, por los puentes, por donde sea. Es la imagen del Señor, es una persona, es una vida preciosa que está allí, pero en esas condiciones. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando sujeta, cautiva, aprisiona, esclaviza, te roba toda la dignidad. Y a este hombre le había robado su dignidad, de tal manera que dice la Biblia que andaba desnudo, enseñando todas sus partes nobles, pero el diablo así lo tenía. Ningún hombre en su cabalidad, ninguna persona en su sano juicio iba a andar por las calles enseñando sus partes nobles desnudo. Eso solamente lo puede hacer el diablo en una persona, en un pobre hombre, en una pobre mujer, cuando atrapa la vida del hombre. Y dice la Biblia que Jesús lo libertó totalmente. De tal manera que me encanta esta expresión de la Biblia. Dice las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, el versículo 15, que cuando vino a Jesús, dice, la gente vio que aquel hombre que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios, lo vieron sentado, quieto, vestido, ya no andaba desnudo, y en su cabal juicio. Un radical cambio. Eso es lo que hace Jesús en el hombre. Eso es lo que hace Jesús. Un radical cambio. Ya no anda corriendo, babeando. Ya no. Ahora está sentadito, quieto, pero qué lindo, bañado, resurado, perfumado, vestido. Qué maravilloso. Eso fue rápido. Eso no pasó por tiempos, temporadas. Lo hizo pronto Jesús. Y lo vi, ahora lo ve ya no babeando, ya no gritando como loco. Ahora lo ve, dice, está en su cabal juicio. Qué lindo es ver a una persona que un día fue una miseria humana y que después ha cambiado totalmente. Es un testimonio muy grande de lo que es capaz de hacer el poder de Dios. Eran cientos de demonios y a la voz de Jesús se sujetaron y salieron. Quiero decirte, hermano, que tal es el poder de Jesús, que a una sola orden de Dios no solamente se sujetan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000 demonios. A una sola orden de Dios se sujeta el mismo diablo y todos los miles o millones de demonios que hayan. A una sola voz de Jesús, todos se sujetan, se arrodillan y tiemblan. A una sola voz. Todos los demonios que existan en este mundo se sujetan al poder y obedecen a Jesús. Porque ese es Jesús, es todopoderoso. En ese hemos confiado nosotros. Yo pensando en este texto bíblico, me digo, si todos los demonios se sujetan, todos los miles o millones que hubiesen en este mundo, si Jesús les diera una sola orden, todos se arrodillarían y se sujetarían y obedecerían a la voz. Pensaba en estos días, ¿acaso no este virus, con toda su letalidad, con toda su fuerza, cuando Jesús lo decida, se sujetará al poder y a la autoridad de Jesús y desaparecerá y se irá? Porque todo se sujeta a la autoridad y la voz de Jesús. Ese es el Jesús en quien hemos creído. Cuando Jesús se fue de ese lugar, o se iba de ese lugar, de Gadara, porque la gente lo corrió de allí, porque perdieron sus intereses, los puercos tiraron al río y los ahogaron. No se los ahogó Jesús. Jesús nada más le dio permiso para que entraran a los puercos,
Pero el diablo fue quien los ahogó, no Jesús. Dice que este muchacho, el antes endemoniado, se estaba subiendo a la barca y le dijo: Jesús, permíteme que yo vaya contigo. Se volvió un discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo: no vengas conmigo. Y uno se extraña. Bueno, ¿por qué? Si Jesús lo que quiere es que le sigamos. No, Jesús tenía una razón. Eran muchos los años que este hombre andaba lejos de su familia, de sus vecinos, tal vez de sus hijos, de su esposa, no sé, de sus amigos, de toda la sociedad. Eran muchos los años. Él dormía en las montañas, él dormía en las cuevas, él dormía en las tumbas. Necesitaba regresar al seno de su familia. Y allí necesitaba dar testimonio de lo que Jesús hizo. Y le dijo: regresa a tu familia, regresa con los tuyos, es decir, con tus amigos, con tus vecinos, con toda tu familia. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios ha tenido misericordia de ti. Y él entendió y se fue con la familia. Y dice la Biblia que cuando llegó a la familia, no solamente le predicó a su familia, sino por Decápolis, por 10 ciudades. Decápolis significa 10 ciudades. Él andaba contando las cosas grandes que Jesús había hecho en su vida y la misericordia que había tenido de él. Querido hermano, eso es lo que hace Jesús. Jesús vino a este mundo para cambiar lo que nadie puede cambiar. Lo que no cambia la psiquiatría, lo que no cambia los grupos, lo que no cambian las fundaciones, lo que no cambia nada, absolutamente nada. Lo que ya no hay esperanza en este mundo, Jesús lo cambia. Vino a cambiar el hombre. No importa la miseria, no importa la situación en que se encuentre. Jesús hace un radical cambio en la vida del hombre. Y después de ser una piltrafa humana, después de ser un esclavo del mismo diablo, después de haberlo tenido el diablo en la miseria, Dios lo cambia totalmente. Lo hace una persona nueva, amigo. Si tú estás lejos de Dios, si tú piensas que no hay esperanza en tu vida, si tú has vivido una vida desordenada, has vivido una vida de miseria espiritual, si el enemigo te alejó de tu familia, de tus hijos y de tu trabajo y de todo, y piensas que todo se acabó, que ya eres una piltrafa humana y que no hay esperanza para ti, quiero decirte que sí, hay esperanza. Jesús es capaz de transformar totalmente tu vida y renovarte en una nueva criatura. Querido hermano que me escuchas, el Jesús en quien hemos creído es aquel en quien tú has puesto tu vida y que si tiene el poder para sujetar todas las fuerzas del averno del diablo y expulsarlo, y le obedecen y se postran ante él, ante su mandato, su autoridad. ¿Tú crees que este virus no le obedecerá a Jesús? ¿Crees que está fuera del poder y del control y de la autoridad de Jesús? No. Cuando Él decida y dé la orden, se someterá y huirá, porque todo se somete ante la autoridad y la orden de Jesús. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque grande y maravilloso eres, Padre. Qué lindo es ver a Jesús enfrentado a las fuerzas ahora del diablo. Primero estuvo enfrentado a las fuerzas de la naturaleza y todo obedeció: el mar, el viento. Ahora está enfrentándose a una fuerza aún más terrible, que son las fuerzas ocultas del diablo y toda su maldad. Un pobre hombre lo había aprisionado cientos de demonios y lo tenía una piltrafa humana. Lo había conquistado,
lo había esclavizado y le había robado todo. Pero Jesús lo transformó. Pero Jesús lo cambió totalmente. Lo liberó. Le dio vida porque él estaba muerto. Vivía entre los muertos. Comía entre los muertos. Y Jesús le dio vida. Le devolvió su dignidad, le devolvió su familia, le devolvió su trabajo, le devolvió sus amigos, le devolvió todo. Lo transformó totalmente, radicalmente. Dios eterno, gracias porque nuestra vida está en manos de ese Jesús. Y ahí, en las manos de Jesús, estamos seguros, porque todo obedece ante la autoridad y la orden de Jesús. Este virus no es más letal ni más fuerte que las fuerzas del diablo. Por lo tanto, Jesús tiene autoridad sobre este virus. Y cuando Jesús diga, todo obedece y todo huye y todo se va. Toca el corazón de aquellos que no te conocen, Jesús. A través de tu palabra, permite que esta palabra llegue, toque su corazón y ayúdales a que abran su corazón y su vida y reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Y al recibirlo, Señor, su vida se transformará radicalmente, totalmente en una nueva criatura. Porque si aún alguno ya está en Cristo, ya recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, ya vive en su corazón y en su vida, es nueva criatura. Y las cosas viejas han pasado totalmente y todas vienen a ser nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Oramos a Dios para que esta palabra sea confirmada, sea establecida y afirmada en nuestros corazones. Y oramos también para que su Espíritu Santo encienda la llama de nuestra fe, para que creamos verdaderamente en Dios. Porque su palabra dice que en Él estaremos seguros y en Él seremos prosperados. Y como Dios, mi amado hermano, te haya prosperado, es el momento de preparar nuestras ofrendas a Dios. Entre tanto, adoramos por medio del canto. Un niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y a multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Señor, y Él multiplicará. Si tú dejas que Él tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará.
multiplicará. Mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este culto en este día y como siempre les pedimos que en el nombre del Señor sigamos orando porque sabemos que la iglesia está en prueba, está en angustia, pero también creemos que Dios es el que tiene el control. Y por eso también les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos decirle que hace años, y ustedes lo saben también, Jesús dijo en esta ocasión, por medio de su palabra, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque Él ha vencido. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Nos quedamos con estas palabras, mis amados hermanos. Como siempre, un abrazo y bendiciones que sobreabunden. Terminamos con la última oración. Oremos, amados hermanos. Padre, tu palabra siempre es oportuna, es poderosa. Llena nuestro corazón de fe y de esperanza. Trae al hombre la salvación y la vida eterna. Señor, cuán poderoso es Jesús. Él tiene autoridad sobre los demonios y tiene autoridad sobre todo, Señor. Tú le has dado esa autoridad, Padre, porque Él vino a este mundo, se ofreció voluntariamente a morir por nosotros, por amor, por nuestros pecados. Fue hasta la cruz y derramó su sangre, dio su vida. Fue traspasado de pie y de manos por enormes clavos. Agonizó en la cruz y murió. Pero al tercer día resucitó, glorioso, triunfante. Y dice tu palabra que le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aún los demonios confesaron que Jesús es Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Ante la autoridad de Jesús, todo obedece, todo, totalmente. Ante la voz de Jesús, todo obedece, Señor. Estamos confiados que cuando tú des la voz, el mando, la orden, que esta peste termina, todo obedecerá. No hay nada, absolutamente nada que esté fuera del control y de la autoridad de Jesús. Lo creemos con todo nuestro corazón, porque así lo dice tu palabra, Señor. Así que da ánimo al corazón de tus hijos, da ánimo al corazón de aquellos que están sufriendo hoy por un ser querido que está grave. Te rogamos, Señor, por Aníbal Cornelio, siervo tuyo, anciano de iglesia. Señor, está grave, está intubado en el hospital. Clamamos por él, Señor. Ten misericordia de él. Y así te clamamos por todos aquellos que están allí sufriendo. A los que te conocen, confirma en lo más profundo de su alma y de su ser la esperanza de la vida eterna en Jesús, que es una realidad. Y aquellos que sufren sin Cristo y sin esperanza, ayúdales para que en esa agonía puedan encontrar la salvación y la vida eterna y la seguridad de la salvación. No importa que estén viviendo los últimos minutos o segundos de su vida. El Espíritu Santo de Dios haga la obra en el corazón, en la mente, en el alma de ellos. Y te ruego, Señor, por los médicos, las enfermeras, por todo el personal de salud,
Bendícelos, guárdalos. Te ruego, Señor, por todas las familias de la iglesia, de aquellos que están enfermos y contagiados. Padre, no sabemos cuál es tu voluntad, hasta cuándo vas a prolongar tú esto. Lo que sí sabemos, Señor, es que tú tienes el control y que hay un límite dentro de tus planes y que cuando des la orden, esto se irá, porque todo obedece a la voz de Jesús, que se le ha dado autoridad en la tierra, en el cielo y lo que está debajo de la tierra, Padre. Danos paz en medio de esta noche oscura, en medio de esta tormenta. Danos paz, Padre eterno. Líbranos, Padre, del poder de la letalidad de este virus, Padre. Nos acogemos a tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación y la guía, la luz de tu Espíritu Santo esté con los enfermos, con las familias que sufren, con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén.